o porque el fútbol me eligió a mí? Muy buena pregunta. Primero por el magnetismo de la pelota, que es ese juguete mágico que antes de tener toda la independencia de elección y razonamiento, un nene ve una pelota y corre detrás de ella. Y después, sobre todo, porque cuando yo viví mis primeros 6 años en ciudades y a los 6 años voy a vivir al campo. Y el fútbol, soy único hijo, era mi mayor distracción, mi pasión, mi atención, como oyente de radio, jugándolo. Fui a una escuela de campo que no tenía cancha de fútbol y mi papá lo eligieron presidente de la comisión y yo dije, hacé una cancha de fútbol y una especie de colonización del fútbol. Y empezamos a jugar al fútbol ahí con mis amigos. Eso forma, muy buena pregunta, pero no recuerdo una parte de mi vida sin el fútbol, o sea, forma parte de mí, como ilusión de ser jugador, como simpatizante y después como periodista. Claro. Estamos con Claudio Giglioni, el mejor, aquí en lo que es Honestidad Brutal. Bueno, el agradecimiento como siempre a Mística TV, al Centro Cultural Que Te Pasa. Está con nosotros Santiago Crucetti, lo quiero agradecer también a mi querido Seba Cominelli, que va a estar en la edición. Claudio, el agradecimiento por estar acá. No, el agradecido soy yo. Tantos años de relación, es cierto, un placer. Es cierto. Y ya te suelto. ¿Por qué ganó Central el otro día? Mira, voy a usar una frase de Martino. Ajá. Si pasa no es por casualidad. Es cierto. Lo dijo Martino, puede salir campeón en el 2013. Yo creo que en este clásico lo que pasó fue consecuencia. Central hace 3 años, 4 que viene tratando de incorporar jugadores de nivel. Algunos le salen, no le salen, pero va dejando una base. Mayo, Quintana, va sumando y volvió Di María. Porque en un partido de chatura la intención era de Central, pero en realidad la cosa distinta la hizo el distinto. O sea que es una cuestión lógica. Y el Newell's también, si pasa es por casualidad, porque la frase no le va a servir a lo de Newell's solo cuando salen campeón con el gran equipo de Martino. Si vos para este año, para el 2025, la primera apuesta fue tratar de poner en puesta a punto un jugador que tenía que bajar 22 kilos, o sea, ya estamos arrancando con cosas que no son muy comunes al menos. A lo mejor este muchacho Iñiguez empieza a jugar y es la figura del campeonato. Y a mí me parece que Newell's está confundido hace un montón. Después de López, el proyecto de divisiones inferiores apuntó a una selección y estilo de jugadores que no estaban para lo que estuvo Newell's el 80% del tiempo, que era problemas, presión, sacrificio. A lo mejor esos chicos estaban para jugar en otro tipo de escenario, y no lo daban psicológicamente, sobre todo psicológicamente. Y después, en una cuestión de ese vicio cuantitativo, de en todos los libros de pase entrar 5, 6, 7 jugadores, imposible que Newell's pueda comprar 7 jugadores buenos. O sea, estás yendo a un canasto de retazo, dice, todo por 5.000 pesos, y empezás a revolver, por ahí encontrás uno, pero la gran mayoría es una ropa de descarte. Y en las inferiores han cambiado tanto que esto lo hizo Central, terminó mal Central cuando hizo esto, terminó en el descenso. Un promedio de un director deportivo de inferiores por año, o sea, eso es una locura también. Claro. O sea, ¿para dónde vamos? Para acá, para allá, para acá, para allá, para allá. Entonces, Central lo ganó, no le sobra nada, se equivocó, no le sobró tanto, perdón. Se equivocó Holland en el primer tiempo porque lo retrasó innecesariamente a Malcorra y se le cerraron Campazzi y Di María y los 2-9 quedaron obsoletos, pero el gol lo hizo Di María. O sea, vamos a hacer al revés. Si en este escenario regresaba Messi a Newell's y en un partido parejo hay un tiro libre y Messi hace el gol de tiro libre, vos decís, bueno, es una consecuencia de haber traído un jugador distinto. Se dio casi la lógica, digamos, de que si hay alguna normalidad, sea el jugador que no es normal. Exactamente. Entonces, la ¿por qué ganó Central? Porque si pasa no es por casualidad, hay hechos antes. Y ahora te voy a preguntar sobre Newell's y esta racha de clásico, porque independientemente, coincido con vos lo que decís, ¿no? Un proceso después de López en donde quizás no se perdió un poco el norte. Ayer hablaba con alguien muy relacionado con el tema de las divisiones inferiores y me decía, bueno, exactamente eso. Me dice, se perdió el norte de la división inferior y me parece que nos estamos confundiendo. El hecho de salir a buscar 7, 8 jugadores, un equipo que era exportador y no importador,
hoy que está tan de moda la economía, me parece que es perder un poco el rumbo y la identidad. Pero más allá de eso, en los clásicos hay una tendencia que es abismal a favor del Central. Sí, porque, ¿qué pasa? Porque en esta... Vamos a poner una bisagra que no fue poca cosa. En el año 2013, Newell's registra, como si vos decís, este clásico para el hincha Central fue el ideal. Jugaron, gol de Di María, golazo. Claro. El año 2013, Newell's sale campeón de primera división y Central del ascenso. Asciende. O sea, más diferencia no puede haber. Claro. Y a partir de ahí, 23 clásicos, Newell's pierde 15, es una locura. Es tremendo. Es una locura. Y ganó solo 2. En esa circunstancia, a mí me parece que Newell's no supo administrar, arriesgar en la abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy superior y te voy a ir a jugar. River se va al descenso y le va a jugar a Boca desde abajo, y Boca le juega desde arriba. Recuerdo el primer partido 2-0, el segundo lo ganó Boca, el tercero ya lo ganó River. Eran amistosos con River en el descenso. Me acuerdo. Bueno, hay un punto, que esto no es una ciencia exacta, pero en el mejor momento que llega Newell's, pulverizando récord de Bielsa, que fue el equipo de Berti, Claro. que se encuentran, Newell's llega puntero con 26 puntos. ¿Te acordás? Había hecho Sí, todo. sí. Y Central, con un equipo inferior, pero muy inferior, venía de otra categoría, le termina ganando un partido que no solo le gana el partido, sino que a partir de ahí Newell's no se recupera más y pierde el título, sino estaba para bicampeón. No ganó nunca más. Entonces, no ganó nunca más claro, en el campeonato. No supo ejecutar superioridad. Claro. Pues la superioridad hay que ejecutar. En ese momento, claro. Y en ese momento hay un montón de circunstancias, porque son jugadas al límite. Voy a decir, bueno, no hay prueba contrafáctica. Newell's tuvo chances claras para facturar en los clásicos que no las supo aprovechar. Yo recuerdo la jugada de Pablo Pérez con el arco enfrente y la pelota pega en el palo. Suerte, mala suerte, pero pegó en el palo. Un clásico donde no había pasado absolutamente nada, el pobre Chico Herrera se confunde, la va a buscar fuera del arco y el cabezazo de Beri entró pidiendo permiso. Y también fue una derrota. Y después hubo otros partidos que hasta desestabilizaron institucionalmente a Newell's. No nos olvidemos que el gran tirón de orejas a las fuerzas políticas de Newell's es después de los 14 años de López y luchar para la vuelta a la democracia y la llegada al Newell's de la gente. El primer periodo que hay elecciones, no hay elecciones. Claro. Porque había venido Martino, el equipo andaba bien y no se presentó nadie de la oposición. No era culpa de Lorente que no se le presente nadie. No se presentó nadie. El gran contrasentido es 14 años pidiendo elecciones, le gana a López y el primer año que tiene que haber elecciones no hay elecciones. Y me parece que eso le hizo mucho daño a la comisión de Lorente. Es decir, viste cuando te crees con el poder consumado, la desgracia de la enfermedad de Guillermo, quedan Recovelli y Morosano, y Newell's adelanta elecciones porque pierde un clásico. O sea, no fue a elecciones en el primer acto eleccionario post López y adelanta elecciones por el clásico, que a lo mejor también es un error, porque ahí ya vos estás demostrando que si ganás o perdés te cambia la vida. Perdiste un partido, cumplí el periodo. Entonces, viste, lo vas mirando de atrás, y paradójicamente, a lo mejor en el partido donde menos jugó con Osela, le ganó, con el gol de Maxi, que fue la gran alegría. Después el equipo de Sanguinetti jugó un clásico parejo. Ahora, si vamos a la historia moderna del clásico, del año 88, el supercampeón de Judica, con todos jugadores de las inferiores, al año 2008, último año de la presidencia de López, Newell's y Central jugaron clásicos en equidad prácticamente. Ganaba uno, perdía el otro, se disputaban el partido de Bielsa del 4-3. Muchos empates en la década del 90. Muchos empates, pero se ganaban parecidos. Se ganaban parecidos. Sí, si uno ganaba por goleada, después el otro respondía al otro. Sí. Así, se ganaban parecido. Sí. Un golpe a golpe. Con aquel golazo de Garfagnoli con Bielsa, un día hace 4 goles. Central por ahí le gana 3-0 con Figueroa, Lucho Delgado. Bueno, se ganaban. Se ganaban. El que se suspendió cuando tiraron las bombas, ¿te acordás? Sí, el 4-0. Bueno, se ganaban. ¿Qué pasó después del 2008? Es como que Newell's perdió eso que había conseguido a partir del gran equipo de Judica, pero sobre todo la personalidad que dio Bielsa para competir los clásicos.
Otra forma de competir. Sí. Y en el medio vinieron dos tipos completamente foráneos que entendieron perfectamente cómo se tenían que jugar. Castelli y Caruso Lombardi. Claro. Castelli le ganó un partido, creo que fue de los últimos tiempos la mayor diferencia, 4-1 en una primera fecha al equipo de Bausa. Y Caruso Lombardi, con aquel gol de Salcedo vendado, esa historia, Newell's los disputaba de otra manera. Ahora se ha generado una situación. Central vuelve del descenso, más 6. Y ahora está más 21. 21. Claro, 15 Tremendo. partidos seguidos, ganó Sí. 5. Ha ganado siendo inferior. En partidos parejos le quedó una y lo ganó. Y a Newell's le quedó una y no lo ganó. Y cuando ha sido superior ganó siempre. Eso es extraordinario. Gana en las tres circunstancias. Y bueno, y por eso se da impone la las racha. Se impone las tres. Una racha anómala. Es rara, extraña. Claudio, te voy a. Ya vamos a hablar del Mundial de Clubes y de los mundiales Sí. y un montón de cosas más, pero quiero llevarte a ese muchachito que nació en Colón y que vos decías, pidió una cancha cuando su papá tenía a su cargo un club. ¿Te hubiese gustado ser jugador de fútbol? Es cierto que por ahí aquellos que somos adyacentes al campo de juego es porque en un momento hubiésemos querido estar ahí. ¿Cómo era ese tiempo? Vamos a reconvenir qué es el jugador de fútbol. Yo fui jugador de fútbol, en el nivel que yo jugué. Ahí va. Yo jugué en el fútbol del campo, en la Liga de Colón. Ahí está. Salimos campeones en el año 84 Vos de 9. de 9. Bien. Jugué en primera, me faltaban poquitos días para cumplir 16 años. Era otra situación. Para venir a jugar a un club de acá, vos tenías que ser muy bueno y tu familia lo tenía que... no digo que no me apoyaron, pero antes, alguien que era jugador de fútbol tenía que ser muy estrella para que vos digas se salvó. Y de hecho, vos fijate cómo han quedado patrimonialmente las grandes figuras del 70, del 80. Son muy pocos que hicieron la... Totalmente. No es como ahora, para que me entiendan los que nos están escuchando y viendo. Y Martino, Scoponi, Liop, el Negro Palma, jugaron 14, 15 años en la primera de Newell's. Y todos los equipos tenían uno que jugaba toda su vida ahí. Merlo en River, Bocini en Independiente. No era fácil jugar en primera, era muy difícil. Por eso... tuve una sola chance, que fueron a probar de estudiantes, y viste que hay cosas del destino. Llovió y no se hizo la prueba. Oh. Pero bueno, quedó ahí. Igualmente yo seguí jugando, me vine a estudiar acá, disfruté mucho ser jugador de fútbol en el nivel que yo jugué, y un día dejé de jugar porque una de las características que tengo es que soy muy autoflagelante con la exigencia, soy muy, muy duro conmigo. Mi señora me dice siempre, ¿por qué sos tan exigente con vos? Y estaba un partido en la Liga de Pergamino y iban 20 minutos, antes había 2 cambios nada más, Claro. 4 jugadores suplentes y el arquero, y si vos eras delantero y el equipo iba ganando no entrabas, entraban los defensores, y si el equipo iba perdiendo entraban los delanteros, era medio... Sí. Y yo dije, tengo 23 años y soy suplente acá, yo no voy a llegar a ningún lado, de mucho más. Y ya estaba acá estudiando, tenía que viajar, entrenar solo en el Parque Urquiza, me demandaba mucho sacrificio y dejé. Seguí jugando después aquí en algunos equipos de la Rosalina, pero eso sí ya no era entrenando, porque en el fútbol del campo se gana plata, Sí. Se gana plata y aparte están los entusiasmos. Nosotros comíamos al mediodía en el club y siempre venía alguno, hoy si hacía un gol te damos tanto de premio, tanto de esto, o sea, yo me mantenía en Rosario con lo que jugaba. Bueno, pero dejé. Y la cosa más rara es que yo soy técnico mecánico, proyectista, fui a una escuela técnica y vine a estudiar ingeniería Claro. a la Universidad Tecnológica. ¿Y dónde aparece entonces lo del Bueno, periodismo deportivo? y mi novia, que ahora es mi señora, viene a estudiar comunicación social. Ah, mira. Y yo le iba a visitar y la verdad, la veía con las amigas haciendo los trabajos prácticos, todo, y hacía eso con ganas. No me iba mal en ingeniería, no se puede decir que tengo mitad de carrera porque en el último año hay 4 o 5 materias que son muy grosas contra las 7, 8 del primero o segundo año de cada año. Y un día estoy yendo a una clase que se llamaba Integración Cultural y percibo que todos mis compañeros protestaban de la clase. Nos daban un poco de lógica, filosofía, un poquito para maquillar toda la parte numérica. Y yo dije, yo estoy equivocado de carrera.
Porque esto es lo que me gusta. A mí esto me gusta, ya me gusta. Bueno, había que tomar esa decisión, porque yo me había mentalizado para ser ingeniero. Y como que empecé a tener algo adentro. Y un día en el Patio de la Madera, no me olvido más, en un verano, actuaba Teresa Parodi, y recién, no hacía mucho tiempo que Santiago había hecho el Patio de la Madera, y yo estaba así sentado en un banco, allá estaba actuando, y no me di cuenta, empiezo a llorar, o sea, como que, ¿qué pasó? No, yo no quiero ser ingeniero, digo, había un cuadro en la escuela de San Martín que siempre yo lo veía todo y decía, hará lo que debo hacer o no será nada. Y vos querés, yo quiero ser periodista. Mira, siento que lo que más me gusta es comunicar, transmitir. Y mi señora me dice, ya, vamos. No tenía ni para el colectivo yo, porque era fin de mes. Y me fui caminando. Un montón de cuadras, me anoté. Empiezo a estudiar periodismo, lo conozco ahí a Marcelo Lamberti, con Ramiro Sánchez Ordóñez, Javier Felcaro, con todos los chicos. Y a los 2 meses empezamos un programa, a los 2 meses de estar estudiando, en FM Cooperativa, que estaba allá Juan Manuel de Rosas, cerca del Monumento, que se llamaba Pressing. Bien. Y empezamos... ¿A los 2 meses? A los 2 meses, con Ramiro Sánchez Ordóñez, Javier Felcaro. Ramiro Sánchez Ordóñez que hacía el sello en el sello, TIC. sí. Claro. Marcelo Lamberti y yo. Y empezamos a cubrir todo y a ver todo, y estaba de productor en LT3 Rodolfo Miranda, que después lamentablemente falleció, nos vio trabajar en todos lados a Marcelo y a mí, y en 6 meses entramos a trabajar en LT3. Mirá. Y ahí, bueno, después la historia ya es conocida. Marcelo entra a hacer News, Marcelo entra a hacer Central, junto con Tato Mainetti, y News lo hacía Eduardo de Paz, el padre de Gámez, que ya estaba como dejando, y yo agarré News. Yeah. Digo que soy un tipo de suerte, porque hay muchas formas de años para agarrar News. Yo empecé en el 90. Bielsa, los campeonatos, final de Libertadores, Maradona. Que fue mi gran salto de cabeza de mundo, que haya venido Maradona, como que me... Y vamos a hacer la pretemporada de Newell's con Castelli a Sarasota, Estados Unidos. Mira, una pretemporada en Estados Unidos haciendo Newell's. 1-1, claro, 1-1, y en la piscina ahí del hotel se me acerca Walter Hugo, que había ido Walter Hugo, Gabriel Weiner, Pablo Rey por LT8, bueno, muchachos que trabajaban en aquel momento, Miguel Pisano por la Capital, o sea, la pretemporada, lo que íbamos a sí. Y me dice, Claudio, me dicen de la radio de LT2, si vos estarías interesado en venir a trabajar, qué sé yo. Bueno, mirá, estamos cubriendo Newell's acá. Cuando vuelvo, charlamos. Y volvimos el fin de enero. Y fui, y bueno, hicieron una oferta, fuimos con Marcelo, y yo pasé a LT2 a hacer Newell's, y Marcelo Central con Walter Hugo. Y estaban buscando un comentarista porque se había abierto el equipo de Molfino, de Walter Hugo, que estaban con la Radio Sport. En Radio Sport, claro. Junto salía la tira en Radio Sport y en LT2, con el Gallego Lewandowski, Gabriel Weiner y todos los muchachos. Y no había comentarista. Yo sabía que habían ido a hablar con Pablo Crivioli, si quería volver. Si quería volver, claro. Gente. Y Castelli organiza, mirá, hoy hablé de este partido, una serie de amistosos. Newell's juega con Nacional de Montevideo, que jugaban Canovio y O'Neill, y después trajo a Canovio, y viene Radio Oriental del Uruguay, que es la 1, relató Víctor Hugo, Solé, y se le corta viejas épocas, se le corta la transmisión. Claro. El Toto da Silveira, el histórico comentarista que después trabajó en Fox, se pelea con la gente de la empresa telefónica y viene a la cabina nuestra, que las cabinas en cancha de Newell's estaban del lado del museo, arriba de la Popular Visitante, la vieja cancha de Newell's. Y yo veo que entra un hombre grande ahí, 20 minutos, comentaba yo porque hacía Newell's, pero no había comentarista. Entonces al otro día, Anselmo Marini, el histórico locutor que estaba director artístico del ET2, lo van a ver al hotel para ofertarle a Da Silveira que venga a comentar. Ajá. Y Da Silveira le dice, el pibe que comentó anoche se va,
No, dice ese que cubre Newell, jugaba Newell, comentó. Dice, pónganlo que un diamante en bruto. Yo lo escuché y me llamó la atención. En esa especie de descarte, me llaman y me dicen, mirá, Da Silveira dijo esto, el productor, que era Jorge Simadoni, dijo, mira, si dijo Da Silveira, dice, nos recomendó a Walter Hugo, que no lo conocía nadie, venía de una radio de Maldonado, vamos a ponerlo a él. Y ahí yo digo, bueno, yo agarro, esto es un viaje de ida, no de vuelta. Claro. Por favor, quiero comentar hasta la Copa América del 95, sí o sí, y después me dicen si sí o no. Bueno, los que nos están viendo tienen que entender que el fútbol no se televisaba, que había 3 radios que lo transmitían, y que 2 hacían el local y una sola el visitante. Exacto. O sea, yo comentaba, o sea, todos los hinchas de Central y todos los hinchas de Newell's tenían que escucharnos. No había otra, eso claro. No se da nunca más. Y más o menos había, pero Walter Hugo me dice, yendo a ver la práctica argentina, que estaba en Salto, de Paysandú a Salto, y con esto ya termino, me dice, mira, vos andás bien, pero no llamaste la atención con nada especial. Pensate algo. Cubrimos la práctica ahí en el Hotel Horacio Quiroga, del equipo de Pasarela, y cuando estoy volviendo, le digo, yo voy a poner punto en la radio. ¿En la radio? Me dice Walter Hugo, sí. Porque yo iba corriendo a buscar el gráfico, lo primero que miraba eran los puntajes. Ah, mirá. En el Clarín, en los diarios, puntajes que inventó en el fútbol Bernardo Neustadt, en una revista de Racing. ¿Te parece? No, a mí es de los diarios. Y bueno, vos me dijiste, busca algo. Yo mañana jugaba en Argentina-Chile. Digo, yo voy a hacer un boletín de calificaciones. Gana Argentina 4-0, 2 goles de Batistuta, 2 de Val. Ah, mira. Y eso, más o menos que funcionó, pero era Argentina. Cuando vengo, me renuevan hasta diciembre. Y el primer partido, no sé si era en cancha de San Lorenzo, hago el boletín y explotó. Explotó de una manera de que yo iba a lugares y le había ganado a mi apellido. Es decir, yo escucho el de los puntos, nadie decía ni Claudio ni mirá. O sea, el producto me había ganado a mí. Era espectacular. Bueno, y después es historia conocida. Claro, claro. Contaste que uno de los momentos, no sé si hay quiebre, pero uno de los momentos lindos fue cuando llegó Maradona a la ciudad. Porque, digo, jugó en Newell's obviamente, pero digamos, es un fenómeno que trasciende cualquier tipo de camiseta. Sí, hay una linda foto que te vi. Sí. Haciéndole una nota. ¿Qué significó eso? Eso significó que yo sentí que la elección ya había estado justificada. Ahí está. Digo, si me va bien o mal, si yo llegué a hacerle una nota a Maradona, con lo que era Maradona para mí, o sea, en una época donde no había internet o algo, o sea, tenerlo ahí, mira, me acuerdo, no está filmada la nota, pero me temblaba el grabador en una nota que tiene una historia también, porque, bueno, no había celulares, nada, y yo llamaba a la casa de Marco Franchi, que me habían conseguido el teléfono. Que era el representante. El representante. A las 12 de la noche, tenía un resumen que hacíamos en el ET3 con Marcelo de 12 a 2 y media, de 0 a 0:30. Mirá. Y claro, me atendía en la casa de la mujer, qué sé yo, que ahora volvía Franchi. Entonces en un momento yo llamo y estaba Franchi a los 2 o 3 días de negociaciones. Me dice, mira, flaco, yo te voy a decir una cosa, vos créeme a mí, Diego va a jugar en Newell's. Si vos no llamás nunca más acá, yo te voy a conseguir una nota con Maradona. Pero te pido, por favor, no molesté más a mi señora. Yo era pesado. Bueno, y yo me subí a eso de Maradona va a jugar en Newell's, cuando todos los medios decían que se iba con torneo de competencia Argentino Junior a Mendoza. Era Newell's contra torneo de competencia, que era la dueña del fútbol. La dueña del fútbol. El día que firma, tengo la suerte de anunciarlo en LT3 por horario. Claro. Estábamos a la medianoche, las otras tiras no estaban más. Y cuando Diego se presenta en esa práctica, yo me voy a la visera, que ahí estaba el palco oficial, y no me olvido más, estaba Claudia Maradona, la mujer de Franchi y Franchi. Y yo no sé por qué me fui de saco y corbata, que hay una foto que estoy de saco y corbata. Sí, claro. La única vez en mi vida que fui a cubrir un entrenamiento, pero venía Maradona, una cosa. Y le golpeo, digo, Marcos. Digo, yo soy el que llamaba, y la mina me dice, vos sos el pesado, qué sé yo. Me dice, bueno, no nos molesté, venite a las 8 de la noche al hotel. Yo a las 8 de la noche, de ahí me voy al hotel, qué sé yo. Me acuerdo que presencié una charla entre Franchi, Vicente Tasca, que era el tesorero,
No, Vicente Tasca era vicepresidente, no sé qué, y Lito Rinaldi, que estuvieron así de que venga Branco a jugar a Newell's, del bidón de Branco. Mirá vos. Y en un momento entra un llamado y dice, Basualdo quiere volver. Y viene Fabián Basualdo y no Branco. Mirá. Porque Diego quería que viniera Branco. En eso Franchi me ve, se levanta, habla y me dice, subí al 9º piso. Estaba Maradona ahí arriba, o sea, eso es... Y yo había ido, un fotógrafo amigo, que estaba Caferata y Ricardo Cuevas, Caferata y Córdoba, cerca de la terminal. Digo, me llevo un fotógrafo. Digo, ¿cómo yo me llevo algo de acá? Claro. Entonces, bajo del ascensor, 9º piso, la suite más grande que tiene el Hotel Ahí Riviera, y golpeo. Y me abre don Diego Maradona. Me dice, siéntense acá, había un living de recepción, y aparece Diego del baño vestido con la ropa de Uruguay, que era NR. Parece que en la foto. Sí, claro, nada. Me dice, Marco me dijo que te dé la nota a vos, que son un pesado total. Dice, pero dale, qué sé yo, ¿querés comer unos sanguchitos? Me dice, Maradona. Y comíamos unos sanguchitos ahí, qué sé yo, y dice, bueno, hacé la nota. Y bueno, hice la nota, apagué, y Diego me empezó a preguntar cosas de Rosario, de Newell's, de esto. Me preguntaba, che, ¿qué tal ese pan y manteca que me dijeron que van todos los jugadores? Diego. Y yo ahí quedé atrapado entre el chico que estaba al lado del ídolo, claro, y tenía las notas Maradona para pasar y estaba el horario de la tira. Ah, mira. Porque la tira antes iba a 8:30. Claro. De 8:30 a 9:30 en el ET3, de la noche, 20:30. Y en un momento digo, me voy a tener que ir. Pero era para quedarse. Claro. Diego, disculpame, pero yo tengo que ir a pasar esta nota. Salgo corriendo, paro un taxi. En la radio no había celulares, yo no había dicho nada, porque si no me da la nota, era una gran derrota. Claro. Había venido Maradona y empezó la tira y yo no estaba. O sea, vos me escuchás, ¿de dónde está este tipo? Claro. Era el día. Y me dice el productor, ¿qué te pasó? Vos sos loco, ni los títulos hiciste. Le digo, tengo una nota con Maradona, un cassette. En serio, tengo una nota con Maradona, la primera nota exclusiva, acá la tengo. Y bueno, pasamos la nota y es la única foto que yo tengo con un jugador en la casa de mis viejos en Colón, Buenos Aires, y en mi casa es con Maradona. Es con Maradona. Después he estado con todos, pero es con Maradona. Para mí es Maradona. Otra liga. A más allá de jugador de fútbol. Sí, no, pero otra cosa que genera. Claro. Esto, porque para los chicos, y yo los entiendo, porque lo que yo viví con Maradona, muchos lo vivieron con Messi, hay personalidades, sí, pero son cosas completamente distintas. Si vos me decís a mí, qué sé yo, en el tenis, Guillermo Vilas y Del Potro. Del Potro ganó la Copa Davis, ganó Vilas era otra cosa. O sea, transmitía otra cosa. En el boxeo, en todos lados. Jane Han y Lauda, para los que vieron la película de la Fórmula 1. O sea, son personalidades distintas. Diego es tan transgresor que falleció 27 años después que dejó de jugar al fútbol. Y la mayoría de gente que fue a despedirlo no lo había visto jugar. Eso es Trump. ¿Entendés? Claro. Estuviste en contacto con mucha gente en estos años de profesión. Hay algunos que son muy particulares entre los dirigentes. Sobre todo porque estuvieron mucho tiempo, pero también tenían sus excentricidades. Voy a arrancar por Vesco. Víctor Vesco. Un personaje fantástico, querible, zorro, vivo, con su frase, vos le ibas a hacer una nota, tenía un problema, y dice, ¿y ahora? ¿Vos qué harías? Y Leoni me decía, ¿ahora qué haría ahora? No sé si Vesco serviría para ahora. Son personajes de su época. Para esa época era eso. De la misma manera que te puedo decir, yo no sé si hoy el Negro Olmedo sería el cómico que fue. Vos estás en un contexto y en un momento. Bueno, es imposible escribir la historia del fútbol profesional de Central y eludir a Vesco. Es imposible. Fue un tipo políticamente muy zorro y para subsistir en la política tenía todos los vicios y las mañas de la política. Claro. Que es por el bien y el interés fallarle sin que le remuerda la conciencia a nadie o bendecir a otros. Claro. ¿Por qué sacó tanta ventaja? Porque tiene 4 campeonatos. Sí. Un tipo muy hábil políticamente. Muy hábil. En otra concepción de clubes. Claro. O sea,
en aquella época casi todos los clubes, vos si vas a buscar los libros, capaz que Boca tenía 16.000 socios, no querían muchos socios. Entonces, en esa estructura de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 socios, te van a votar 4.000, vos con el aparato del club, si te manejas bien, ganas la elección. Claro. Él tuvo una salida cuando pierde con el RC2000. Las elecciones después, Vesco sacó 2.100 votos, Gluck sacó, que era el dueño del ET3, 1.850, y el RC2000 sacó 900. Esa fue la elección de Central. Claro. En ese tamaño y en ese estilo de club, Vesco reinaba. Hoy, vos vas a una elección, te van a votar 30, 40.000 personas, ya no lo manejás políticamente con la estructura. Claro, totalmente. ¿Y Eduardo López? Eduardo López creo que fue una consecuencia en Newell's, porque la pregunta es, ¿por qué llegó Eduardo López a ser presidente de Newell's? También, claro. Esa es la pregunta. Es cierto. En un club. Primero que yo creo que la gran deficiencia de Newell's, que es un estilo, algunos dicen no, creemos en la unidad, que Newell's se acostumbraron a tratar de no hacer elecciones, de hacer alianzas. Entonces, nadie lo votó como presidente a García Irea, a Catania, o sea, se hacía una lista de consenso y se fue perdiendo la gimnasia política y había muchas cuestiones internas. Lo raro es que Newell's sale campeón en el 88, gana los 2 títulos con Bielsa, pero en un momento la salida de Bielsa no la supo... sí, hacer un duelo, digamos. Sí, quedaron atrapados en eso. La venida de Maradona, o sea, fue un viaje más amacado que un tren, pero en un momento tiene que venir Castelli, que lo trae, porque Newell's estaba peleando el descenso. Claro. O sea, López entra porque está peleando el descenso. Y entra mostrando una cosa completamente nueva de provocar al lado de Central, a los de enfrente, y como un outsider. O sea, si vos ves los antecedentes, el tipo de vida, la crianza de todos los que fueron presidentes de Newell's, López, un outsider total. En la primera presidencia trajo muy buenos jugadores, hizo las tribunas. Se puede decir que el saldo fue más o menos aceptable. Y después creo que tuvo una característica que sí o sí te va achicando el camino. O sea, en vez de estar con más gente, estaba cada vez con menos gente. Ajá, claro. Estaba cada vez con menos gente. Esto es como la política. Claro, o sea, no podés quemar... Si vos no abrís el frente, entonces... La política es tender puentes, no quemarlos. ¿Cómo terminó el que vino como un outsider a cambiar todo en una derrota aplastante en las urnas, aplastante, y con un club que distaba mucho de estar en las condiciones que había estado en los primeros 3 o 4 años que él había estado, que había arreglado la cancha, todo, o sea, Newell's estaba en decadencia, o sea, llegó como algo nuevo y también, si bien no había elecciones, Newell's estaba dividido en dos líneas directrices. La vieja línea de Botti, La Rescondo, Gallo, que son los que van con Lorente presidente, que es la particularidad, Lorente López fueron los dos. Sí, tal cual. Y lo que sí hay que recordar, que López gana esas elecciones por muy poco, porque se presenta una tercera lista con Lito Rinaldi presidente, que era una de las líneas dentro de la comisión directiva. Si esa lista hubieran ido juntos, López no ganaba las elecciones. Claro. Otra era la historia. Lo que sacó la tercera lista era más que la diferencia. Y a lo mejor ahí ha pasado tanto tiempo, yo creo que la gente de la tercera lista, que al principio se había mostrado cercana, tuvo la misma sensación de Duhalde con Kirchner. Claro. A lo vamos a la semana López se lo había sacado a todos. Claro. Y después, bueno, la historia es conocida. Él era dueño del ET3, fue dueño del ET3 en un momento, terminó siendo tu jefe en un momento, ¿hubo una relación personal o no? Eso,
termina DLT3 y El Ciudadano. Y El Ciudadano, en claro. un arreglo con la Capital, Vila, pero gerenciador. Creo que dueño nunca fue. Dueño nunca fue a lo mejor. Pero en esa situación, creo que habrá ido a la radio 2 o 3 veces cuando se hicieron notas. O sea, en eso, no como No, no ahí en no su estaba. rol de No, jefe o de algo de eso, sino como entrevistado. Sí, así Como fue. entrevistado. Contame, para venirnos más para acá, 8 mundiales y un mundial de clubes recientemente. ¿Por dónde quieres arrancar? ¿Por el primero o por el mundial de clubes? ¿Cuál fue el primero? ¿Estados Unidos? Estados Unidos 94. Estados Unidos 94. En un contexto del país, porque esto lo hablamos en un entrenamiento que nos vimos, en un contexto del país diferente, en donde se sorteaban viajes, ¿o no? Sí, era... Las radios sorteaban viajes. Fueron, en aquella época, 60.000 argentinos viajaron a ese mundial. Una locura. Estábamos en el 1-1, viviendo esa realidad. Bueno, todas las fiestas se pagan después, ¿no? Totalmente. Pero ahí era... no hubo problemas económicos para hacer ese mundial. Que fue la gran ilusión, el gran mundo, el gran despegue y la amargura más grande que yo tuve en mi vida como periodista por encima de cuando perdimos la final del mundo en Brasil. ¿Sí? Sí. Yo estaba en el hotel en Dallas y pasa un periodista de La Nación y me dice, le dio doping positivo a Diego. A mí me bajó todo así como un hormigueo y quedé vencido, como es que te dan una noticia que fallece alguien. Por lo tanto, después nos quedamos, yo hice todos los mundiales enteros, pero lo hice en duelo. O sea, tengo los mejores recuerdos hasta ese partido. Dejé de fumar en ese mundial 5 años por promesa. Después dije, si veo un gol de Diego en el mundial de 5 años, y dejé de fumar en el Fosforo Stadium, pero imposible, me queda marcado la primera experiencia, nos cortaron la pierna todo. Dolina dice algo así, después búscalo. Está el audio de Dolina en el programa de esa noche y dice, mira, más quería yo que saliera campeón Dieguito Maradona que saliera campeón Argentina. Sí, que era un poco el sueño de todo. Pero a ver, Diego fue nuestro Cid campeador, insultando a los italianos cuando nos silbaban el himno, yendo hacia adelante, peleándose con los ingleses. Creo, más allá después del gusto, de la capacidad, el mérito, por ejemplo, que tiene Messi es la continuidad en el nivel profesional. Claro. Esa es su principal bandera. Messi 15 años siendo número 1. Pero, ¿no? y sin altibajos. Claro. Y Diego fue espectacular 1 año y medio, 2, espectacular. Después hacía cosas espectaculares, pero la personalidad de Diego tienen eso, que son cosas que son difíciles de explicar, que son los ídolos populares, ese magnetismo, pero no solo para nosotros. Yo estuve hace un par de semanas en Europa y entré a un bar en Málaga, y tenían un cuadro de Maradona. Entonces le pregunté, tipo del bar, más o menos, dice, no, yo nunca, nadie me transmitió lo que le veía a Maradona en una cancha. Claro. Y le digo, ¿cuántas veces lo vio en la cancha? 2 o 3 veces lo había visto en la cancha. Era los napolitanos. No es que fue, antes decía, bueno, fue la única vez que ganaron. Ahora ganaron después de Maradona. Sí. Y siguen rindiéndole tributo a Maradona. Claro, totalmente. Y en ese correr de los años, ¿había una deuda pendiente salir campeón mundial? Sí, en algún momento, mirá, en el Mundial 98 terminé de hacer mi trabajo en el Estadio Velodrón de Marsella, me senté en el cordón de la vereda y me puse a llorar. Pues yo era muy hincha de la selección. Y después, viste, cuando un golpe de acá, un golpe de allá, como que ya empezaba a estar curtido. Otro golpe duro, porque no lo esperábamos, fue el 2002. O sea, llegamos candidatos naturales al título y primera fase. Sí. Después en el 2006... Quedaba un montón de mundial después de saber. En el 2006 fue una gran impotencia, porque cuando iban 22 minutos del segundo tiempo le estábamos ganando a Alemania en Berlín. Claro. Con un muy buen equipo. Sí, muy buen equipo. Sí, muy bueno, buen equipo. Quedamos fuera por penal.
En el 2010 no tuve decepciones porque ahí ya yo considero que ya era, para ver la selección, 80% periodista, 20% simpatizante de la selección. Yo nunca, como hablé todos los otros, nunca creí en mi le veía falencia por todos lados y digo, acá cuando nos enfrentemos con un equipo de otro nivel, bueno, fue lo que pasó. Y el 2014, el gol de Klose fue una puñalada. ¿Para arriba? Arriba, ¿sí? ¿Se apagó? No, está prendido. No, está prendido. Ah, se soltó acá. Ahí está. Bueno, arranco otra vez de atrás. En el 2014, el gol de Klose lo hace. Yo estaba en línea. En línea. ¿Ah, sí? Sí, o sea, estaba a la altura del área prácticamente, mi puesto de transmisión. Fue una puñalada. Fue una puñalada. El 2018 ya era tanto el lío, fue tanto el lío, que hace no mucho tiempo volví a ver el partido con Francia y no estuvimos lejos. Claro. Yo me vine con una sensación de que Francia nos había pegado una paliza y casi empatamos. Mi la última recuerdo fue jugada. esto. Nosotros nos hicimos la idea de que estábamos afuera antes de irnos. Antes de, claro. Incluso al partido anterior, me parece. Sí, y le íbamos ganando con un golazo de Di María y. Bueno. Y después llegó Qatar, que cuando pierde el primer partido, decís, otra vez. Y después, viste, cuando se tienen que dar las cosas, empezó a encadenar. Una racha que se tendría que haber cortado mucho antes, porque, te cuento esa, me había comido el gol de Adriano en la última jugada, en la final de... ¿Con la Copa Libertadores? No, de Perú, de América. La Copa Perdón, América. no Libertadores, la Copa América. Bueno, en Venezuela, La de Bielsa. claro, en Venezuela el equipo de Basile, ahí se nos pegó una milonga 3-0, nos ganó Brasil en la otra final, Sí. pero y las dos finales del Tata Martino. Con Chile. Por penales. Claro. Por penales. O sea, se tendría Era que mucha. haber... Era mucho. Se Sí. tendría que haber cortado. Bueno, después, viste, te devuelve todo junto. Ahora, hasta ganamos sin merecerlo mucho, porque la que le ganamos a Brasil con gol de Di María, Brasil se pierde 4 goles en los últimos 10 minutos. Es verdad. ¿Y el Mundial de Clubes te gustó? El Mundial de Clubes, primero era una cosa nueva, fue de menor a mayor, y después de la segunda fecha sí, me encantó, con un gran nivel de juego, y era un Mundial. O sea, cuando cruzamos cuartos de final, si bien eran de distintas nacionalidades, pero vos veías al PSG, al Chelsea, son selecciones para un Mundial. Total, tremendo. El Real Madrid, selecciones para un Mundial. Selecciones para un Mundial. Y la posibilidad de ver entrenar, pues nos permitieron ver entrenamiento, ir a ver 20 minutos, pero ver entrenar, no ver a los jugadores en la cancha. Claro. El entrenamiento del Real Madrid, del PSG, del Chelsea, poder hablar con esos jugadores, entrevistar, porque otra cosa que te digo, yo comento, está todo muy bien, yo siento que soy naturalmente cronista, a mí me gusta, sí, hacer notas, la pregunta, la noticia, quién juega, quién no juega, el razonamiento que me apasiona, lo tengo mucho más dominado, depende de lo que yo veo y digo. Lo otro es un desafío, en el codo a codo, que hay 20 buscando el mismo tesoro, y ver, a ver, no perderte nada también. O sea, me gustan los mundiales, soy siempre cronista, me encanta. Voy, corro de un lado al otro, hago las notas, hacer las preguntas en conferencia, me encanta. Te gusta. Quiero ir cerrando y redondeando, pero no me quiero olvidar de preguntarte, equipo de Central que te acordás, ¿qué más te gustó? El de la Conmebol del 95, yo he trabajado, fue un equipo fantástico, pero el que mejor jugó fue el de Coudet. ¿Sí? El de Coudet tuvo 10 o 12 partidos, yo recuerdo uno en cancha Independiente y le ganó 2-0 a... Impresionante. Y en tercer lugar, hay uno de Russo cuando jugaba con los 3-10, que llegó a jugar bien al fútbol también, pero bueno, coronó con un campeonato el de la Conmebol. Y de Newell's, ¿cómo decirlo? De Newell's también. De Newell's, desde que yo trabajo, me tocó ver el Newell's de Bielsa. Ver el Newell's de Bielsa fue como ir a una exposición de automóviles y ver los diseños que aparecieron 10 años después. Claro. O sea, otro fútbol. Hoy, si alguien ve esos videos y dice, che, mira, yo la verdad que lo vi al Liverpool de
Klopp juega más o menos así, el Chelsea de Maresca no tiene muchas diferencias, ese fútbol, hoy lo hacen todo, pero aquello fue una adelantada. Claro, pero no existía, claro. Y evidentemente el equipo del Tata Martino fue un campeón que jugó como campeón. Un campeón que jugó como campeón. Si vemos a belleza estética, más lindo que el de Bielsa, pero el de Bielsa era una máquina trituradora competitiva que por esas cosas de la vida también era un equipo para ser campeón de América. Le tocó enfrente el mejor San Pablo de la historia. Sí. Porque a veces vos decís, che, hay tenistas, dice, no fue nunca número uno. Bueno, le tocaron Sampras, Djokovic y después vino Federer. Bueno, ¿cómo se hace en ese escenario? Claro. Un año ganó el Balón de Oro Kaká. Si Kaká jugaba al fútbol 8 años después, no ganaba ningún Balón de Oro. Es verdad. Es verdad. Y si te tenés que quedar con un jugador de central, de todos los que viste, decís, bueno, para mi equipo, puedo hacer esto. Mañana volvés a jugar en el equipo de Colón. Sí. Y decís, me tengo que llevar uno. ¿A quién te llevas de central? Es una... Dame de central y a Newell, por supuesto. Sí, pero muy difícil la pregunta, pero es muy buena. De 9, yo admiro mucho a los 9. Vos jugás de 9, así que 9 no. No, lo llevaría. Llevaría un doble 9. Juan Antonio Pizzi. El Pizzi que vino en el 99, un jugador de otra categoría. Cabezazo, líder, remate, Pizzi. Sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Mira, bien. ¿Y de Newell? Y de Newell's, como soy 9, los 9 dependemos mucho de los números 5. Voy a nombrar a uno que jamás pensado. Un día yo dije, si yo fuera jugador de primera división y me dan a elegir y jugaría en otro puesto, quisiera jugar como este tipo. Mira. El Bombón Rosada. Buen jugador. Jugador fantástico. Buen jugador. Fantástico. Buen jugador. O sea, ese me lo llevo. Además, después, Newell tuvo Maxi Rodríguez, grandes estrellas, jugadorazos. Es más, otros 5 que han sido, no sé, Pons, a lo mejor. Sí, pero a mí como que cuando tenía que pegar, pegaba, jugaba. Sangre fría. Sangre fría para poner el cuerpo. ¿Te animás a decir el peor que viste? No. Es que, bueno, se han esforzado mucho. Sí te voy a decir... uno que te llamó la atención, o puede un gran fracaso, si querés, pero la otra vez me puse que nombré a un jugador que dije, fui el más rústico que vi en mi vida. A ver. Y mirá lo que me pasó. Y daban unos homenajes a jugadores en el consejo, y me viene este jugador y me dice, mi hijo no me vieron jugar, dice, no me paran de cargar, qué necesidad de nombrarme. Yo ya dejé hace tanto tiempo, Era el querido Picote Trivisor. Mirá. La verdad que tenés razón. Fue innecesario. Pero bueno, ya está. Ahora me... ya está. Gracias, Claudio. No, gracias a vos. Y es lindo cuando uno va revirtiendo, va revisando la historia, porque el que escucha esto y es chico, uno le habla de cosas que ellos no vivieron. Pero lo que sí viven son los obstáculos, desde donde, yo siempre digo, no te fijes dónde llegué, sino preguntame de dónde salí. Y yo la verdad que si hacía una consecuencia, o era ingeniero, o estaba sentado arriba de un tractor, en el campo de mi papá. Claro. Y que hay que perseguir los sueños, pero una cuestión. Eso. La tecnología nos facilita el trabajo, pero que te despegue de la sillón. Que hay que salir a la calle, hay que viajar de Marco Polo para acá, hay que ir, mirar, ver y contar. Y ponerle mucha pasión, mucho sacrificio. Y trabajar en esto es generalmente trabajar cuando los otros descansan. Y hay que saber llevar eso adelante. Tener la pasión de ser testigo. La pasión de ser testigo. Gracias, Claudio. Gracias a vos, Roquito.